Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Y empecemos entonces con estos antecedentes históricos. José Smith, el profeta, responde a una carta a John Wentworth describiendo las creencias básicas de todo lo que tiene que ver con la restauración del Evangelio. Me gustaría compartir con ustedes algo que se encuentra en la Guía de las Escrituras, al alcance de todos, y que nos habla acerca de lo que es o lo que son los artículos de fe. Son 13 puntos básicos de creencias a los cuales se adhieren los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith los escribió originalmente en una carta dirigida a John Wentworth, editor del periódico Chicago Democrat, en respuesta al deseo que este hombre expresó de saber lo que creían los miembros de la iglesia. Ese documento llegó a conocerse como la Carta Wentworth, y así la conocemos hoy día, y se publicó por primera vez en el periódico de la iglesia Times and Season en marzo de 1842. El 10 de octubre de 1880, por el voto de los miembros de la iglesia, los artículos de fe se aceptaron formalmente como escritura y pasaron a formar parte de lo que hoy conocemos como la perla de gran precio. Ahora hablemos un poco de la Declaración Oficial número 1, que se publicó en 1890. El presidente Wilford Woodruff anunció el fin oficial, a través de esta declaración, de la práctica del matrimonio plural. Cuando el profeta José Smith estableció el matrimonio plural de acuerdo con el mandamiento del Señor, solo un número relativamente pequeño de miembros de la iglesia tuvo conocimiento de dicha práctica. El matrimonio plural se dio a conocer gradualmente entre los primeros santos y se pidió a los participantes que mantuvieran sus acciones de manera confidencial. Después de que los santos se mudaron al Valle Salado y a otras regiones del oeste de los Estados Unidos, aumentó el número de miembros de la iglesia que practicó abiertamente el matrimonio plural, y la obediencia al principio se generalizó. Durante una conferencia de la iglesia que se llevó a cabo en Salt Lake City el 29 de agosto de 1852, el elder Orson Pratt, del Quórum de los 12 Apóstoles, actuando bajo la dirección del presidente Brigham Young, enseñó en cuanto al principio del matrimonio plural y declaró que los santos de los últimos días han aceptado la doctrina del matrimonio plural como parte de su fe religiosa. En los años siguientes, líderes religiosos y políticos de Estados Unidos se opusieron a la práctica, calificándola de inmoral e incivilizada. Sin embargo, los miembros de la iglesia defendieron el matrimonio plural, testificando que Dios lo había ordenado mediante revelación al profeta José Smith. A partir de 1862, el gobierno de los Estados Unidos promulgó una serie de leyes para forzar a los santos de los últimos días a abandonar el matrimonio plural. Esta oposición gubernamental fortaleció la resolución de los santos de resistir lo que consideraban leyes injustas. Los hombres polígamos se ocultaron, a veces hasta por años, yendo de casa en casa, alojándose con amigos o familiares. La campaña contra la poligamia generó un gran trastorno en las comunidades mormonas. La ausencia de los esposos hizo recaer en las esposas y en los hijos la atención de las granjas y los negocios, por lo que disminuyeron los ingresos y se produjo una recesión económica. La campaña también creó tensiones entre las familias. Las nuevas esposas plurales tenían que vivir apartadas de sus esposos y confidencialmente solo unos pocos sabían de sus matrimonios. Con frecuencia, las mujeres embarazadas elegían ocultarse, a veces en regiones apartadas, para no correr el riesgo de ser citadas a testificar en un tribunal de justicia en contra de sus maridos. Los hijos vivían con el temor de que sus familias se rompieran o que se les obligase a testificar y asumieran otra identidad. Las leyes que se crearon para impedir el matrimonio plural negaron a los hombres que lo practicaban el derecho a votar y a ocupar cargos políticos,
revocó o canceló el derecho de las mujeres a votar en el territorio de Utah, disolvió la iglesia como institución legal y autorizó que el gobierno confiscara todas las propiedades de la iglesia valoradas en unos $50,000 o más, incluso los templos. La iglesia impugnó esa ley por ser anticonstitucional, pero finalmente fue confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este es el antecedente histórico de esta declaración número 1. Ahora, la declaración número 2, que fue dada en 1978 bajo la dirección del presidente Spencer W. Kimball, se extiende el sacerdocio y las ordenanzas del templo a todos los varones fieles, sin excepción racial. Desde mediados de 1800 hasta 1978, o sea, 178 años, la iglesia no ordenó al sacerdocio a hombres de ascendencia africana negra, ni permitió a hombres ni a mujeres de raza negra participar en las investiduras del templo, ni en las ordenanzas selladoras. Con respecto al origen de estas restricciones en cuanto al sacerdocio y al templo, la introducción de la Declaración Oficial número 2, que se halla en la edición de 2013 de Doctrina y Convenios, afirma: en el Libro de Mormón se enseña que todos somos iguales ante Dios, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, de acuerdo como se encuentra en 2 Nefi 26:33. A lo largo de la historia de la iglesia se han bautizado personas de toda raza y etnia en muchos países, quienes han vivido como miembros fieles de la iglesia. Durante la vida de José Smith, algunos varones de raza negra, miembros de la iglesia, fueron ordenados al sacerdocio. A principios de la historia de la iglesia, sus líderes dejaron de conferir el sacerdocio a los varones de raza negra de ascendencia africana. Los registros de la iglesia no ofrecen una idea clara en cuanto a los orígenes de esta práctica. Los líderes de la iglesia creían que era necesaria una revelación de Dios para alterar dicha práctica y procuraron guía por medio de la oración. La revelación llegó al presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, y fue confirmada a otros líderes de la iglesia en el templo de Salt Lake el 1 de junio de 1978. La revelación quita todas las restricciones relacionadas con la raza que alguna vez se aplicaron al sacerdocio. No están del todo claros los orígenes de la disponibilidad del sacerdocio. A falta de revelación directa, se dieron algunas explicaciones con respecto a este asunto, y las referencias a esas explicaciones en ocasiones se citaron en publicaciones. Estas declaraciones personales anteriores no representan la doctrina de la iglesia. Actualmente, la iglesia rechaza las doctrinas formuladas en el pasado de que la piel negra es una señal de desaprobación o maldición divina, o que refleja las acciones de la vida preterrenal, que los matrimonios de raza mixta son un pecado y que las personas de raza negra o de otra raza u origen son de modo alguno inferiores a cualquier otra persona. Hoy en día, los líderes de la iglesia condenan de forma inequívoca todo racismo, pasado y presente, en cualquier manera que se manifieste. Esos son los antecedentes históricos de esta lección, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a la clase. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.